Ya, entonces, en el caso de los analgésicos y los AINES, ¿no? Analgésicos AINES, y vamos a tratar de llegar a opiáceos, ¿ya? Estos de aquí se utilizan para manejar el dolor. Ahora, ¿cómo se evalúa el dolor, doctor? ¿No? Acá tenemos justamente lo que son las escalas, ¿no? Las escalas. Luego tenemos que ver lo del vía ciclooxigenasa, el grupo farmacológico, la aspirina, las COX-1, COX-2 y también un poco hablar del levodopa, ¿no? Que es uno de los más nuevos. Entonces, para ver la escala de dolor tenemos esta famosa escala que es la EVA, ¿ya? La escala visual analógica. La escala visual analógica. La escala visual analógica es una escala que en realidad se utiliza para ver el dolor de una manera también con el paciente mismo y también mostrándole a la vez una imagen, en este caso usamos unas caritas, pero estas caritas pueden variar obviamente, del dolor que el paciente puede llegar a sentirse identificado. ¿Ya? Esta escala va del 0 al 10, siendo el 10 el dolor más intenso y el 0 el dolor más leve, o sea, ausencia de dolor. ¿No? Y le decimos, ¿sabes qué? Por favor, dime del 1 al 10, ¿cuánto catalogarías ahorita tu dolor? Y le muestro esa carita para que más o menos el paciente pueda, ¿no? Más o menos darse una idea del dolor. ¿Ya? Entonces, si el paciente dice, por ejemplo, tengo un dolor como 3, pues eso se cataloga como un dolor leve. ¿Ya? De 1 a 3 es dolor leve, de 4 a 6 se considera dolor moderado y de 7 a 10 se considera dolor severo. ¿Ya? De 7 a 10 se considera un dolor severo. Según eso, obviamente, yo puedo administrar un tipo de analgésico. Para eso, para ver qué tipo de analgésico voy a administrar, pues justamente existe lo que es la escala de la OMS. ¿Ya? Esta escala de la OMS fue creada para justamente poner una clasificación de los distintos analgésicos. El escalón 1 se supone que es utilizar los analgésicos menos potentes, ¿no? Mientras que el 4 es los más potentes. Entonces, en el escalón 1, ¿qué voy a usar? Pues voy a usar los famosos analgésicos no opioides, ¿no? Que en este caso, obviamente, cuando hablo de no opioides, que no son opioides, obviamente estoy refiriéndome a los AINES, ¿no? Acá estoy hablando prácticamente de los AINES. ¿Ya? AINES. Ahora, estos AINES pueden usarse con otros fármacos, que se les llama fármacos coadyuvantes. Estos coadyuvantes también se les llama coanalgésicos. Son medicamentos que no siendo netamente analgésicos, pero puedo usarlos y me van a ayudar con el manejo del dolor. Por ejemplo, todos los antidepresivos, los anticonvulsivantes. ¿Ya? Esos son los coadyuvantes o los coanalgésicos, ¿no? Los antidepresivos, ¿no? Los corticoides incluso, ¿no? Que no son analgésicos, pero que se pueden usar. Los anticonvulsivantes. ¿Ya? Los anticonvulsivantes. En el escalón 2, ¿qué puedo usar? Puedo usar opioides débiles. En el escalón 3, los opioides fuertes o los opioides potentes. ¿Cuáles son los opioides débiles? Acá tenemos a la codeína, acá está, ¿no? Codeína, dihidrocodeína y tramadol. Esos son los llamados débiles. ¿Ya? Débiles. Y los opioides potentes tenemos al fentanilo, a la morfina, a la oxicodona, a la buprenorfina y a la metadona. En cualquier nivel del escalón, primero, segundo, tercero, cuarto, porque acá tenemos un cuarto que vendría a ser el uso de métodos invasivos, o sea, es lo mismo del último escalón, morfina, etcétera, pero por métodos invasivos. Pues en cualquier escalón, yo puedo usar los coadyuvantes. Ya en cualquier escalón, yo puedo usar los coadyuvantes. O sea, puedo usar morfina y puedo usar corticoides, puedo usar tramadol y puedo usar antidepresivos. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Lo que no puedo hacer es combinar un opioide débil con un opioide fuerte. ¿Ya? O sea, no podría dar, por ejemplo, tramadol con morfina o tramadol con oxicodona, eso sería incorrecto. ¿Ya? Pero puedo incluso usar los del escalón 1 en el 2, el 3 y el 4. Puedo usar, por ejemplo, morfina más ibuprofeno más un anticonvulsivante. Eso puedo hacer. ¿Ya? Lo que no puedo hacer es combinar un opioide débil con un opioide fuerte. ¿Bien? Y acá tenemos que hablar desde luego de la vía de la ciclooxigenasa, ¿no? La vía de la ciclooxigenasa tiene que ver con el mecanismo de acción de los AINES. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, tenemos la ciclooxigenasa, vía de la ciclooxigenasa, que es una enzima que justamente va a ayudar a degradar el ácido araquidónico. El ácido araquidónico sale pues a partir de la lesión de la noxa de la membrana celular. Y esta vía de la ciclooxigenasa tiene dos caminos. ¿Por qué? Porque tiene dos enzimas. Uno que le llama COX, la ciclooxigenasa 1 y otra la ciclooxigenasa de tipo 2. A esta vía también se le llama constitutiva, mientras que a la COX-2 también se le llama inducible. ¿Ya? Inducible. Cada una de estas me da productos diferentes de la inflamación. En este caso, la COX-1, por ejemplo, me da el famoso tromboxano A2. Este tromboxano A2 tiene una función a nivel de las plaquetas que permite la agregación plaquetaria. Tenemos, por ejemplo, otro producto, la prostaglandina I2. Esta prostaglandina I2 me sirve para proteger la mucosa del estómago, ¿no? Y tenemos también la prostaglandina E2, E2 que también tiene una acción a nivel de la mucosa. Mientras que la COX-2, sobre todo, va a sacar del ácido araquidónico, va a traer como derivados, ¿no? Las llamadas proteasas y otros tipos de prostaglandinas. Y además otras citocinas o mediadores inflamatorios. En este caso acá, por ejemplo, tenemos citocinas. Por ese tipo de efecto, por acá, por ese tipo de efecto, a esto mayormente son efectos fisiológicos, ¿no? Mientras que se supone que la mayor parte de efectos antiinflamatorios vienen de la COX-2, antiinflamatorios, ¿ya? Porque estos de aquí son las llamadas prostaglandinas más antiinflamatorios. Y luego tenemos una clasificación de los AINES. Ya los AINES tienen esta clasificación por grupos. La de los salicilatos, acá está la aspirina, esto es algo importante que tienen que recordar, salicilatos, acá está el ácido acetilsalicílico, ¿no? Cuyas siglas son esas, acá está la famosa aspirina. Luego está el grupo de los fenólicos, donde está el grupo de los oxicams, el piroxicam, el meloxicam, las pirazolidonas, las pirazolonas, como el metamisol, cuyo sinónimo es dipirona, ojo, ¿eh? Metamisol, sinónimo dipirona, ¿ya? Dipirona. El grupo de los acéticos, acá tenemos al indolacético con la indometacina y el sulindac que se comercializa en Europa, pirrolacético, el ketorolaco y el fenilacético, cuyo representante es el diclofenaco, ¿no? Luego está el grupo propiónico, en el grupo propiónico, acá está lo más conocido, ¿no? El naproxeno, el ibuprofeno, el ibuprofeno, el ketoprofeno, el antranílico, el ácido mefenámico, el nicotínico, la clonixina, que es otro tipo de antiinflamatorio no esteroideo. Estos de aquí son los que usamos muchísimo para el tratamiento de muchos dolores y también desde luego como antiinflamatorio mismo. Y en el grupo de los no ácidos tenemos a las sulfosanilidas, como la nimesulida, que no lo tenemos, las alcalonas, y bueno, algunas clasificaciones incluyen al paracetamol, ¿ya? En general, yo sí le recomiendo que no incluirlo, ¿ya? Hay unos que sí lo hacen, ¿ya? Pero en general el paracetamol no se considera un AINE, ¿ya?
no se considera un AINE. Pero hay libros que sí lo hacen, no se considera un AINE. Ya lo consideramos obviamente un analgésico que también puede tener una importancia en el manejo del dolor, ¿ya? Pero no se considera un AINE. Y luego está el grupo de los COXIP. En el grupo de los COXIP, el rofecoxib, el ecoxib, pericoxib, cuyo mecanismo de acción justamente es la inhibición a nivel de la ciclooxigenasa de tipo 2, ¿no? Por eso que estos medicamentos han sido sintetizados justamente por ese motivo, para inhibir a la ciclooxigenasa de tipo 2. Y ahora vamos a hablar de la aspirina y por ahí un poco de silecoxib, que son los AINEs más importantes para mencionarlos. La aspirina, por ejemplo, es un antiinflamatorio no esteroideo que, valga en verdad, actualmente no se usa como antiinflamatorio prácticamente, ¿no? Su principal uso de la aspirina, ¿cuál es? El mecanismo de acción, el objetivo es la antiagregación que produce, ¿no? O sea, actualmente se usa como un antiagregante. ¿Qué hace la aspirina? Inactiva permanentemente a la ciclooxigenasa, tanto la COX-1 como la COX-2, ¿no? Existen varias formas en realidad, incluso se han descubierto más, pero las que tenemos ahorita son tres, ¿no? Las más importantes es la 1 y la 2, porque las demás en realidad son simplemente variantes, no tienen una expresión clínica importante. La COX-2 es la que es más importante porque se expresa en muchos sitios de inflamación, e incluso en tejidos, ¿no? Como las células endoteliales. Por eso que le decía que la COX-2 es la parte más importante de la inflamación. De la aspirina, la vida media corta, aproximadamente de 15 a 20 minutos, y a pesar de que inhibe la COX-2, inhibe 50 veces más a la COX-1. Por eso que en realidad solamente se considera como que inhibe a la COX-1, ¿no? Y en la vía fisiológica, porque ya hemos aplicado en realidad, ¿no? Lo mismo que ya hemos aplicado en realidad, pues justamente dijimos que primero existe acá el fosfolípido, ¿no? Que es degradado por la fosfolipasa 2, en lo que es el ácido tranexámico. Del ácido tranexámico dijimos que va a intervenir la ciclooxigenasa, ¿no? La ciclooxigenasa. La 1 y por otro lado la ciclooxigenasa 2. Y como les decía, hay muchas prostaglandinas y derivados como el tromboxano que van a cumplir función. Entonces, ¿cuál es el derivado que le da ese poder antiagregante a la aspirina? El tromboxano 2, ¿no? Porque la aspirina lo que va a hacer es inhibir a la ciclooxigenasa. Si yo inhibo la ciclooxigenasa, ¿qué va a pasar? Entonces va a disminuir la producción del tromboxano A2. Es por ese motivo que pues, la aspirina lo uso como un gran antiagregante, ya lo uso como un gran antiagregante, fundamentalmente. Esa es su principal función. Y luego tenemos también otro tipo de prostaglandinas, ¿no? Como por ejemplo la prostaglandina I2, que su objetivo es la vasodilatación, ¿no? Y la inhibición, perdón, de la agregación, inhibe la agregación plaquetaria, ¿no? Estos son otro tipo de prostaglandinas. Luego está, por ejemplo, la prostaglandina D2, que esta aquí permite la contracción del músculo liso. Luego está la E2, esta E2 es típica de las células mastocíticas, ¿no? Que tiene que ver con las reacciones alérgicas. Todas estas prostaglandinas son producidas en realidad a nivel de la ciclooxigenasa, ¿no? Sin embargo, la que aquí me interesa sobre todo es la tromboxano. ¿Por qué me interesa más la tromboxano, doctor? Porque la aspirina actualmente se usa por la cantidad de aspirina que usamos, solamente le alcanza para bloquear prácticamente a este tromboxano. Por lo tanto, su función más importante es la de antiagregación. En el trato gastrointestinal, la aspirina se absorbe muy bien, rápidamente en el estómago. El nivel plasmático llega más o menos a la media hora, a los 40 minutos, o sea, su máximo nivel de pico en la sangre. Y la inhibición de la función de las plaquetas es evidente a partir de incluso de los 60 minutos. Ahora, pero el problema no es tanto el inicio de la acción, sino bien la duración, ¿no? De la acción. La aspirina puede durar, la acción más o menos, lo que puede vivir una plaqueta, que es aproximadamente 7 días, ¿no? Aproximadamente 7 días. Obviamente eso cambia un poco con el tipo de cubierta que se utilice para la aspirina, pues de la cubierta entérica, por ejemplo, el nivel plasmático ya se alcanza a las 3 a 4 horas. La biodisponibilidad aproximadamente es de 40-50%, es el porcentaje de aspirina que llega, ¿no? a la sangre. Y en este caso, la COX, como es acetilada en la circulación presistémica, o sea, justamente en el hígado, es el famoso primer paso hepático, pues el efecto antiplaquetario es en gran parte independiente de la biodisponibilidad sistémica, ¿ya? Por otro lado. ¿Para qué utilizo la aspirina, fundamentalmente? ¿No? Tiene efectos, por un lado, antitrombóticos, ese es el mayor uso que tiene. Para lograr estos efectos antitrombóticos, la dosis es tan pequeña como 60 miligramos hasta 80 miligramos, ¿no? 60 80 miligramos. Con eso yo logro pues, una antiagregación más o menos del 90%. Entonces, con esa dosis tan pequeñita yo puedo llegar a generar antiagregación, ¿no? Entonces, ¿para qué lo uso? Vamos a ver esto. Sí. ¿Para qué uso entonces la aspirina? Pues lo uso, por ejemplo, en pacientes con ACV, ¿no? Prevención secundaria de pacientes con ACV. También lo uso, por ejemplo, en infarto de miocardio, ¿no? En prevención secundaria también, tanto en paciente con infarto como en paciente con prevención secundaria, por ejemplo, ¿no? También lo puedo usar como antiagregante en pacientes, por ejemplo, que tienen trombosis por ahí arterial, ¿no? Pero en realidad acá se refieren a los anticoagulantes. No solo que clásicamente si el paciente, por ejemplo, es muy anciano o su anticoagulación se le va mucho, entre comillas, pues puedo usar una aspirina, ¿no? Eso es lo que se considera clásicamente, pero generalmente es anticoagulante. Luego, el otro efecto es el antiinflamatorio. Ahora, el efecto antiinflamatorio, la aspirina aquí ya lo logra con 2 hasta 4 gramos, ¿no? Como se dan cuenta, es una dosis muy enorme, es una dosis grandísima. Y los efectos analgésicos también pues, lo puede lograrse de 500 hasta 1 gramo. Es por ese motivo que la aspirina actualmente ya no se usa mucho para eso, ¿no? Ustedes saben que clásicamente, si ustedes revisan su libro de carrera Harrison, o incluso los doctores, pues, ¿cómo nos enseñaban? ¿No? Nos enseñaban, por ejemplo, la aspirina se usaba pues, para antiinflamatorio, ¿no? Para antirreumatoide, ¿no? Para generar analgesia y antiinflamación, ¿no? Por eso que cuando hablamos de, por ejemplo, síndrome nefrótico, pues una de las diferenciales era justamente, por ejemplo, uso de aspirina o sales de oro que se usaba en esa época para tratar artritis reumatoide, ¿no? Que actualmente ya no se usa, ¿no? Entonces, la aspirina se usa para analgesia, sí, ¿no? Bueno, sí, 100 miligramos, hasta 500 puede dar un efecto de analgesia, para dolor de cabeza, pero ahorita tenemos otros años que son mucho mejores y sobre todo que se usa con menos dosis, ¿no? Por eso que la aspirina prácticamente ha quedado para efecto antitrombótico. También puede ser un antipirético, desde luego, o sea, baja la fiebre, ¿no? Efecto antiproliferativo, en el sentido de que se ha visto por ahí algunos estudios que disminuye la incidencia de algunos tipos de cáncer, si les preguntan por ahí, ¿no? El único que está más o menos demostrado es a nivel de colon, ¿no? Y la aspirina a nivel de renal también se ha visto por ahí un efecto protector, ¿no? Que podría tener. Pero actualmente, como les digo, casi todo el uso de aspirina que se da actualmente es para tipo antitrombótico, por si acaso, ¿no? Otros AINES que podemos conocer, ¿no? Que hoy tenemos que hablar absolutamente todos, son estos de aquí, ¿no? El ibuprofeno, que es lo que más usamos, que se considera que es uno de los menos gastrolesivos, ¿no? Y eso de gastrolesividad justamente lo van a ver en este gráfico que ven a la derecha, en el cual vemos por un lado que en el lado izquierdo tenemos justamente los fármacos que más son selectivos contra COX-1. Quiere decir de que puede hacer contraindicaciones, o sea, puede generar lesiones a nivel del estómago, ¿ya? Lesiones gástricas, ¿ya? Lesiones gástricas. Lesiones gástricas que puede ocasionar, por ejemplo, el ketorolaco vendría a ser el más potente, ¿no? El fluoriprofeno, el ketoprofeno es otro de los que más pueden causar, ¿no? Lesiones gástricas. Y esa lesión gástrica, que justamente sea por la inhibición de la COX-1, me puede causar obviamente lo que son las hemorragias digestivas, ¿ya? Hemorragias digestivas. Por acá viene la indometacina, y si ustedes se dan cuenta, pues llegando más al centro tenemos el meloxicam, el diclofenaco, ojo que van un poco más para la COX-2, sin embargo no han sido hechos para eso, ¿no? Por eso que los inhibidores, cuando les pregunten cuáles son los inhibidores de la COX-2, ustedes van a responder eso, ¿no? Los COXIP, celecoxib, rofecoxib, etoricoxib. Ya, eso de aquí, como inhiben más a la COX-2, por eso se van hacia la derecha. ¿Y cuál es el beneficio de la inhibición de la COX-2? El beneficio es que producen menos lesiones gástricas, ojo, ¿ya? Menos lesiones gástricas. ¿Y por qué me interesa menos lesión gástrica? Porque los usuarios de estos años generalmente son pacientes ancianos, ¿no? Y los pacientes ancianos, pues son pacientes que tienen, por ejemplo, dermatoides, tienen artrosis, que van a consumir crónicamente estos analgésicos y son más susceptibles, de luego, a, por eso de aquí, tener hemorragias y pueden llegar a la emergencia con una hemorragia digestiva alta, ¿ok?
En el caso de los COXIP, acá estamos hablando de celecoxib, ¿no? Que es uno de los primeros en sintetizarse, uno de los primeros COXIP en sintetizarse, pertenece al grupo selectivo de los inhibidores de la COX-2. ¿No? En realidad también inhiben a la COX-1, pero como inhiben 20 veces más potentemente, 20 veces más potentes a la COX-2, se le considera selectivo de la COX-2. ¿Ya? Tiempo de acción de náuseas aproximadamente 23 a 25 horas. Las concentraciones plasmáticas pico llegan aproximadamente de 2 a 3 horas de la ingesta. Bioactividad pues grandísima, aproximadamente 99%, y el tiempo de vida media aproximadamente es 11 horas. ¿Ya? Tiempo de vida 11 horas, por eso no lo pueden dar cada 12 horas, o hasta cada 24 horas. ¿Ya? Se elimina principalmente por medio de metabolismo hepático, donde menos del 1% de la dosis se secreta sin cambios en la orina. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la COX-2 sobre la COX-1? Pues los beneficios, mayormente, es la menor tasa de efectos colaterales serios menor tasa también de daño a nivel del intestino delgado por el mismo mecanismo, mejor tolerancia por paciente con asma inducida por aspirina. Hay algunos pacientes que hacen asma inducida por aspirina, es una reacción de la aspirina rara que a veces se presenta, ¿no? La reacción tipo asmática. Entonces, si el paciente tiene esa reacción, pues con el uso de COX-2 el riesgo es menor, por eso dice mejor tolerancia, ¿no? Los estudios han sido contradictorios en cuanto a lesiones cardíacas. Hay algunos estudios que han aparecido que sí, otros han aparecido que no. Los más modernos concluyen que no hay algo totalmente evidente. Lo que sí es cierto es de que hay algunos que sí se han retirado por eso, ¿no? O sea, por ejemplo, Rofecoxib ya se retiró del mercado por eso. No sé si algunos pueden sí tenerlo. Pero en los actuales, lo que manejamos actualmente, no hay mayormente variación. Los antiinflamatorios no esteroideos, pues a nivel en realidad gastrointestinal tienen muchos efectos y sobre todo lo más importante aquí es la incidencia, ¿no? O sea, en realidad es bastante común ver pacientes con AINES que pueden tener efectos gastrointestinales, es muy común, ¿no? En realidad este efecto es sistémico, o sea, cuando yo uso medicación local es menor, ¿no? O sea, cremas, ¿no? Ungüentos de diclofenaco, obviamente el efecto va a ser mucho menor. Sabemos que se debe sobre todo por la inhibición de ciertas prostaglandinas, como les comenté, la de tipo E12 y 2. Este efecto de gastrolesividad es mucho más frecuente en los ancianos, ¿no? También, además de este sangrado, pues también puede causar otro tipo de problemas gastrointestinales, como puede ser la epigastralgia, la pirosis, ¿no? Que es el dolor tipo quemazón a nivel esofágico, la dispepsia, etc., ¿no? La más frecuente de las úlceras también, o las lesiones, es a nivel gástrico, ¿ya? Gástrico en vez que duodenal. Si hablamos de lesiones severas, pueden causar hemorragia, incluso pueden causar de perforación, ¿no? De la víscera hueca y obviamente ocasionar una peritonitis, ¿no? Los que tienen menor riesgo de gastrolesividad, que dicen, ¿no? Los que tienen menor riesgo son, como habíamos mencionado, el ibuprofeno, ¿no? Desde luego el diclofenaco y por supuesto los COX-2, ¿no? Los COX-2 en realidad han sido creados justamente para eso, ¿no? Los intermedios tenemos al sulindac, a la indometacina, a la aspirina, y los de mayor riesgo tenemos sobre todo al oxicam, al ketorolaco y al ketoprofeno. Esos son los que tienen más riesgo de. Entonces, si yo obviamente voy a dar a un paciente, pues justamente yo puedo, ¿no? Administrar dependiendo de lo que yo vea, ¿no? Previsiones en riesgo. Podemos usar, ¿qué doy para que el paciente no haga, ¿no? Esa razón. Puedo dar ranitidina, está indicado, puedo dar omeprazol. Sin embargo, el mecanismo por excelencia sería dar misoprostol, ¿no? O sea, sería por excelencia porque justamente es un análogo de la prostaglandina 2. Es un análogo de la prostaglandina 2. Lo que pasa obviamente es que el misoprostol pues, es abortivo, entonces por eso nosotros no damos misoprostol aquí, incluso no hay medicación, pero por ejemplo en Europa sí usan ellos misoprostol con AINE en una sola tableta, ¿no? Entonces, han preguntado y lo pueden preguntar, ¿no? Si dicen cuál es el medicamento útil para combatir o que antagonice el efecto gastrolesivo del AINE, pues puedes decir misoprostol, ¿no? Desde luego. A nivel de riñón también existen efectos por AINES, ¿no? Por eso que justamente cuando tenemos un paciente, por ejemplo, con un grado de daño renal, preferimos no usar AINES, ¿no? En ese caso puedo usar, obviamente, opiáceos, por ejemplo, ¿no? Tramadol. Pero ahí sí, por ejemplo, es evitar el uso de AINES en pacientes, sobre todo que tienen una enfermedad renal crónica muy avanzada, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones pueden dar? Muchas, en realidad. Puede dar una disminución del flujo renal ante el estrés, o sea, puede haber obviamente una falla renal aguda, retención de sodio, puede causar edemas, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, puede dar una nefropatía tipo intersticial también, ¿no? A nivel del intersticio, que se vuelve crónico, necrosis capilar e incluso enfermedad renal crónica, ¿no? Siendo frecuente más el caso de nefropatía intersticial. ¿Cuáles son los AINES que más me pueden ocasionar eso? Acá tenemos una lista, ¿no? La indometacina y el ketoprofeno, ¿no? En general todos los AINES como les digo que tratar de evitar en pacientes renales crónicos, ¿ya? En cuanto a reacciones de hipersensibilidad, también pueden causar, que son mucho más frecuentes, ¿no? Asma bronquial, que vamos a mencionar, piel, rinitis, shock anafiláctico. Anemia plástica, los AINES rarísimo, pero sí se ve más que todo con metanizol, ¿no? Y sobre todo en raza caucásica, en realidad, metanizol acá no hemos tenido muchos casos de anemia plástica, en realidad, ¿no? También pueden bajar los niveles de todas las series, trombocitopenia, agranulocitosis, ¿no? Y a nivel neurológico puede causar vértigo, sordera, y a nivel hepático cansaminacena, también son efectos de los